La primera práctica de estructuras 3 consiste en la determinación de las acciones sobre una estructura para calcular las envolventes de esfuerzos que producen estas acciones sobre la misma. Para ello se va a estudiar una estructura tan sencilla como la marquesina de una parada de autobús que se ve en la figura, aunque con la simplificación de que en la estructura que se va a analizar tan solo estará el pescante inicial, el pescante final y la cubierta que apoya directamente sobre los dos pescantes, sin que haya ningún nervio intermedio como se ve en esta estructura. Tampoco se considerarán elementos auxiliares como el banco o como el tablón para colocar publicidad. Los objetivos de esta práctica son los siguientes. En primer lugar, familiarizarse con la normativa que establece el valor de las acciones sobre las estructuras, concretamente el Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación del Código Técnico de la Edificación. Evaluando las acciones que deben soportar, la práctica estaba pensada para dos ejemplos distintos. Por un lado, la marquesina de la que hemos hablado en la portada de la práctica, y por otro lado un pórtico de un edificio industrial que si bien está recogido en el guión de la práctica y en el cuestionario que hay al final, no vamos a desarrollarlo dentro de la práctica como una actividad obligatoria, quedando únicamente como una actividad voluntaria para aquellos estudiantes que quieran realizarla para ejercitarse. De manera que lo que es esta práctica la vamos a centrar en la estructura de la marquesina con todas sus acciones y con las dimensiones que se ven aquí y que se explicarán un poco más adelante. El siguiente objetivo es aprender a combinar las acciones de las que hemos hablado en el primer objetivo, formando todas las hipótesis de carga que deban considerarse para analizar la estructura, tanto en estado límite último como en estado límite de servicio. También recordar algunos conceptos básicos de cálculos de esfuerzos en estructuras isostáticas que se aprendieron en estructuras 1 y estructuras 2. Por último, introducir el concepto de envolvente de un esfuerzo como función que da el valor máximo de este esfuerzo, el axil, el cortante, el flector, en cada sección de una barra que ha sido analizada bajo una serie de hipótesis de carga diferentes. Es decir, si se considera el momento flector, por ejemplo, este alcanzará en cada sección un valor diferente para cada una de las hipótesis consideradas. Entonces, la envolvente se construye seleccionando el valor máximo que alcanza el momento flector en cada sección, para cualquiera de las hipótesis de carga. Normalmente, la información de la envolvente se completa indicando qué hipótesis de carga resulta la más desfavorable en cada sección. El problema propuesto para alcanzar estos objetivos es el cerramiento de una marquesina situada en el centro de Zaragoza, que descansa sobre dos pescantes colocados en sus extremos y separados 4 metros. La sección de estos pescantes es un perfil IPE 200 de acero S275, y la forma y las dimensiones de los pescantes se pueden ver en la parte izquierda de la figura, en esta parte de aquí. Hay, pues, como se ha dicho, 2,5 metros de altura, 2 metros de superficie cubierta por la cubierta de la marquesina, y las acciones que se van a considerar son las que se reflejan en esta tabla. Habrá que tener en cuenta la carga permanente debida fundamentalmente al peso de la cubierta y que se estima en 0,2 kN por metro cuadrado, la sobrecarga de uso para mantenimiento de 0,40 kN por metro cuadrado, la sobrecarga de nieve de 0,5 kN por metro cuadrado y una sobrecarga de viento que actúa tanto sobre la cubierta como sobre la pared frontal de la marquesina y que es también de 0,5 kN por metro cuadrado. Estas cargas se tendrán que repartir entre los dos pescantes que soportan la estructura y hay que tener en cuenta, como se ve en este dibujo, que las cargas que actúan sobre la cubierta son cada una de naturaleza diferente. La carga permanente, que sería esta de aquí, actúa en dirección vertical y su valor total es proporcional a la superficie acristalada de la cubierta de la marquesina. De manera que si la distancia cubierta es de 2 metros y la longitud de este brazo del pescante con una pendiente del 10% es aproximadamente de 2010 milímetros, el peso total de la marquesina provendrá de multiplicar la carga por unidad de longitud que corresponda por esta longitud de 2010 milímetros. La carga de viento
también actúa sobre la misma longitud, es proporcional a la distancia inclinada de la cubierta de la marquesina, solo que en este caso no es vertical, sino que es perpendicular a la cubierta. Y por último, tanto la carga de nieve como la sobrecarga de uso para mantenimiento son cargas verticales, como la carga permanente, pero a diferencia de esta, su valor total no depende de la longitud del elemento cargado, sino de la superficie horizontal que cubre ese elemento cargado, de manera que la carga total, tanto de la nieve como de la sobrecarga de mantenimiento, dependerá de esta longitud de 2 metros y no de los 2010 milímetros que tenía esta barra inclinada. Para determinar las cargas, pues para la determinación de la carga permanente se considera el peso de la cubierta de vidrio y su marco, además del peso propio de cada uno de los elementos que forman la estructura. La sobrecarga de uso exclusivamente para mantenimiento se debe a acciones necesarias para el mantenimiento y la limpieza de la marquesina. Hay que tener en cuenta que no es concomitante con ninguna otra acción variable. Si vemos el documento básico de seguridad estructural del Código Técnico de la Edificación, en la tabla que da los coeficientes de simultaneidad para las sobrecargas de uso, vemos que en cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento, los coeficientes de simultaneidad son siempre 0, lo cual quiere decir que cuando actúe otra carga, esta no hay que considerarla. Si se considera otra sobrecarga de uso, una sobrecarga de nieve, una sobrecarga de viento, entonces no hay que considerar la sobrecarga de mantenimiento. Y recíprocamente, cuando estemos considerando que actúa la sobrecarga de mantenimiento, no actuará ninguna otra acción. Esto es debido a que, por sentido común, si la cubierta está sometida a una carga de nieve o a una carga de viento importante, se entiende que no se dan las condiciones para poder realizar ninguna labor de mantenimiento. Esas labores de mantenimiento tendrán que posponerse hasta que cese la inclemencia meteorológica que ha producido la carga de nieve o la de viento. Por lo tanto, si hay nieve o hay viento, nadie puede estar encima de la cubierta reparándola y, por lo tanto, si hay alguien reparando la cubierta, eso quiere decir que no hay nieve ni hay viento. Eso es lo que vienen a significar estos coeficientes de simultaneidad nulos. Por otra parte, en la sobrecarga de mantenimiento hay que considerar alternativamente tanto una sobrecarga superficial de 0,4 kN por metro cuadrado, como una carga concentrada de 1 kN situada en el punto más desfavorable, que en este caso será el extremo emboladizo de la cubierta. Por último, como ya se ha dicho, esta carga se calcula por unidad de superficie en proyección horizontal, a diferencia de la carga permanente que se calcula por unidad de superficie real. La sobrecarga de nieve también se calcula por unidad de superficie en proyección horizontal. Su valor viene dado por el producto de la carga de nieve característica, que depende de la altitud y la zona climática del emplazamiento del edificio. En nuestro caso estamos en la zona climática 2 y a una altura de unos 200 metros sobre el nivel del mar, con lo cual la 210 metros sobre el nivel del mar corresponde una carga de nieve característica de 0,5 kN por metro cuadrado. Esto hay que multiplicarlo por un coeficiente de forma de la cubierta que depende básicamente de su inclinación. Para cubiertas con inclinación menor de 30 grados, este coeficiente vale 1, es decir, se toma directamente la carga de nieve característica, y para cubiertas con una inclinación mayor de 60 grados, se entiende que la nieve desliza y por lo tanto no se puede acumular sobre la cubierta. Para inclinaciones entre 30 y 60 grados hay que interpolar estos dos valores. Como la pendiente de nuestra cubierta es del 10%, lo cual corresponde a unos 5,7 grados aproximadamente, el coeficiente de forma es 1 y por lo tanto directamente se toma como carga de nieve los 0,5 kN por metro cuadrado correspondientes a la ciudad de Zaragoza. La acción del viento es una carga de naturaleza dinámica, aunque casi siempre se puede sustituir por una presión estática equivalente. Actúa siempre perpendicularmente al elemento sobre el que incide. Hemos visto hace 2 diapositivas que todas las demás cargas, tanto la carga permanente como la de nieve como la sobrecarga de mantenimiento, eran cargas que actuaban verticalmente. Al estar la cubierta inclinada, la acción del viento no actuará verticalmente, sino que incidirá perpendicularmente al elemento, ya sea produciendo una presión o una succión sobre él. El valor de la carga de viento viene dada por una presión estática que se calcula a partir de una presión dinámica
que depende de la velocidad del viento en el emplazamiento que corresponda. Entonces el código técnico proporciona un mapa de España en el que se consideran 3 zonas: una zona A con vientos menos fuertes, una zona B con vientos intermedios y una zona C correspondiente básicamente a los Pirineos y la cornisa cantábrica, y así como al estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias, donde se consideran velocidades algo mayores. La diferencia entre las velocidades es muy pequeña. En la zona A corresponden 26 metros por segundo, en la zona B 27 y en la zona C 29, es decir, algo menos de 100 kilómetros por hora. Si esta velocidad se eleva al cuadrado y se multiplica por la mitad de la densidad del aire, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, se obtiene la presión dinámica que se genera cuando el flujo de aire se topa con un obstáculo que le hace quedar en remanso. Bueno, pues para las velocidades que hay que considerar en toda España, la carga característica, la presión dinámica del viento, es aproximadamente de 0,5 kilonewtons por metro cuadrado. Si se adoptan estos valores, salen valores ligeramente más pequeños, pero dado que la diferencia es muy pequeña y que esta cifra es fácil de recordar, lo normal es trabajar siempre con una presión dinámica de 0,5 kilonewtons metro cuadrado, que vendrá modificada por una serie de coeficientes. Por un lado tenemos el coeficiente de exposición, que depende de la altura del punto y la rugosidad del terreno. El código técnico dice que para estructuras de edificación urbanas de hasta 8 plantas se puede tomar un coeficiente de exposición de 2 y no hacer más cálculos. Lo que sucede es que, como veremos a continuación, este coeficiente de exposición es muy desfavorable, especialmente para una estructura baja como es la que vamos a analizar hoy. Por lo tanto, veremos un poco mejor cómo se puede afinar este coeficiente de exposición. El coeficiente de exposición se puede calcular de una manera todavía más compleja de la que vamos a ver hoy aquí, pero nos vamos a quedar por una opción intermedia. Ni el cálculo supersimplificado que propone el código técnico, pues para estructuras de edificación urbanas de hasta 8 plantas, ni con el cálculo más detallado en el que se obtiene un coeficiente de exposición diferente según la altura del punto considerando dentro de la estructura. Y por último tenemos el coeficiente de presión, que depende del ángulo de incidencia del viento sobre el elemento considerado, es decir, en el caso de los paramentos verticales, depende de si se encuentran en el lado de barlovento, el lado en el que incide el viento, o en el de sotavento, el que se encuentra a resguardo del viento. Y en el caso de la cubierta, depende de la inclinación de cada faldón respecto de la dirección horizontal en la que se supone que se mueve el flujo de aire. El código técnico también da una serie de valores de coeficiente de presión en el lado de barlovento y coeficiente de succión en el lado de sotavento, que en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento, la esbeltez es el cociente entre su altura y su base, pues da unos coeficientes globales que son útiles para hacer las comprobaciones de estabilidad global de la estructura, para determinar si la estructura puede volcar, por ejemplo, cuando se está analizando la cimentación, pero que son, al igual que este coeficiente que hemos dicho antes, son valores poco precisos para poder hacer un cálculo detallado de la estructura, especialmente si tenemos en cuenta que en las esquinas las cargas de viento, las acciones de viento suelen ser mayores, y si no se tienen en cuenta, pues puede dar lugar a desprendimiento de elementos de cerramientos que pueden resultar peligrosos. Estos coeficientes solamente sirven para hacernos una idea de cuál va a ser la magnitud de las acciones que vamos a tener que soportar en la estructura en líneas generales, y para cálculos de estabilidad global. Veremos también enseguida cómo determinar con más precisión estos coeficientes. Bueno, pues el coeficiente de exposición depende del grado de aspereza del entorno, es decir, de si estamos al borde del mar o de un lago, en un terreno rural sin obstáculos, en una zona rural accidentada en la que puede haber árboles o pequeñas construcciones, una zona urbana en general, o bien industrial, o bien en una zona cerca de un bosque, y en el caso más favorable desde el punto de vista de la acción del viento, pues el centro de negocio de grandes ciudades, donde hay un montón de edificios que bloquean la dirección del viento. Hay que ver cómo, a medida que bajamos por la tabla, el coeficiente de exposición se va haciendo cada vez más pequeño. Y de la misma manera, a medida que aumenta la altura del edificio, el coeficiente de exposición aumenta. De esta manera, para un edificio de 2,5 metros de altura en el centro de negocios de una gran ciudad, a nosotros nos correspondería un coeficiente de exposición de 1,2. Los coeficientes de presión hay que considerar, por un lado, lo que es la pared de la marquesina y, por otro lado, la cubierta.
Para la pared de la marquesina hay que tener en cuenta los coeficientes para paramentos verticales de edificios, en el que tenemos una zona en barlovento por la que incide el viento y una zona en sotavento a resguardo del viento. Son las zonas D y E las que nos interesan aquí. No vamos a considerar, aunque nuestra marquesina en uno de los lados tenía un cartel, un tablón para poder colocar publicidad, en principio no vamos a considerar el efecto de este elemento en el comportamiento de la estructura. Vemos que lo mismo, en principio la mayoría de los cálculos se hacen para zonas con una superficie mayor o igual que 10 metros cuadrados. En nuestro caso, ni la marquesina, ni la pared lateral de la marquesina ni la cubierta superan los 10 metros cuadrados. La pared lateral, al tener 2,5 metros de altura por 4 metros de longitud, sí que estaríamos en los 10 metros, pero en la cubierta estaríamos un poco por debajo. Para no tener que interpolar con valores menores y simplificar un poco el cálculo, vamos a suponer que todos los elementos que vamos a calcular tienen una superficie mayor de 10 metros cuadrados, aunque esto no está del lado de la seguridad, puesto que los coeficientes para superficies más pequeñas son ligeramente mayores. Entonces, si quisiéramos mayor precisión, habría que interpolar entre los resultados obtenidos en esta hilera y en esta de aquí, pero vamos a conformarnos con hacerlo con la hilera superior. En este caso, en función de la relación entre la altura del edificio y su distancia en la dirección del viento, en nuestro caso la altura del edificio son 2,5 metros y la distancia en la dirección del viento son 2, pues prácticamente tenemos una relación h partido por d de 1. Si queremos, entre 1 y 5 podemos interpolar entre estos dos valores. En el caso de la zona D no hace falta, porque tanto para una esbeltez de 1 como para una esbeltez de 5 el coeficiente de presión es de 0,8, pero en la zona de succión sí que tendríamos una diferencia, puesto que para el coeficiente de 1 nos correspondería 0,5, mientras que para el coeficiente de 5 correspondería una carga un poco mayor de 0,7. Pero ya digo, la relación que tenemos de 2,5 a 2 es de 1,25, entonces va a estar bastante próximo a este 0,5. Si se quiere, se puede interpolar, y si no, pues bueno, se puede dejar el valor de 0,5, puesto que tampoco supone una diferencia muy grande. En la tabla que aparece en el cuestionario, habríamos de ir rellenando todos los coeficientes correspondientes a la marquesina con los valores que hemos estado viendo hasta ahora. Aquí deberíamos apuntar la carga por unidad de longitud correspondiente a la carga permanente, la carga por unidad de longitud correspondiente a la sobrecarga de uso, la carga concentrada debido a la sobrecarga de uso de mantenimiento, la carga por unidad de longitud correspondiente a la nieve. Estos valores son relativamente sencillos. Y luego, para la carga de viento hay que anotar más coeficientes. Por un lado tenemos la aceleración básica, que ya hemos visto que correspondía a 0,5 kilonewtons por metro cuadrado. Habrá que determinar la carga por unidad de longitud correspondiente a los pescantes inicial y final. El coeficiente de exposición, que ya hemos visto que era de 1,2. Y el coeficiente de presión a barlovento y a sotavento, que sacaremos de esta relación de aquí. ¿Vale? A barlovento va a ser 0,8, a sotavento habría que interpolar entre 0,5 y 0,7. Una vez que tenemos el coeficiente de exposición, el coeficiente de presión y la aceleración básica, multiplicando los tres, la presión dinámica básica, multiplicando los tres valores, obtendríamos la presión estática del viento. De la misma manera, multiplicando la presión dinámica por el coeficiente de exposición y el coeficiente de presión en sotavento, obtendríamos el valor de la carga estática a sotavento. Hay que tener en cuenta que al tener la marquesina no tiene una fachada frontal y una fachada posterior, lo que tiene es una única pared en la que el viento incide por un lado y la otra parte queda a resguardo. La succión que produce el viento en el lado de sotavento se debe básicamente a que el edificio, al dividir el flujo de viento al cruzar el edificio, produce un vacío relativo en la zona de sotavento que da lugar a una depresión relativa entre el lado de sotavento y el interior del edificio,
que es el motivo de la succión. Bueno, pues en nuestro caso lo que tenemos es una única pared. En el lado de la izquierda, en este caso, tendríamos la presión, en el lado de la derecha tendríamos la succión, y como vamos a tener que aplicar las dos fuerzas sobre una misma barra, sobre un mismo elemento, lo que tendremos que hacer es sumar las cargas estáticas tanto a barlovento como a sotavento y aplicarlas directamente sobre el mismo elemento. En el otro ejercicio que se incluye en esta práctica, el que no vamos a explicar cómo se hace porque sería voluntario, ahí sí que tendríamos una presión en un lado del pórtico del edificio y una succión en el otro, que no se sumarían salvo globalmente. En este caso habrá que sumarlas. Para el caso de la cubierta, en nuestro caso lo que tenemos básicamente es una marquesina. Entonces tenemos que irnos a la tabla para marquesinas, a un agua que tenemos en el documento básico de acciones en la edificación, y aquí tenemos distintas consideraciones que hacer. Por un lado está la dirección del viento. En una marquesina inclinada como está aquí, si el viento sopla de izquierda hacia derecha, produce el levantamiento de la cubierta, es decir, una succión por la parte de arriba o una presión por la parte de abajo, lo que se prefiera, mientras que si el viento sopla en dirección contraria, el efecto que se produce es el contrario. Lo que se produce es un empuje hacia abajo de la cubierta, bien una presión por el lado de arriba, o bien una succión por el lado de abajo, o bien una combinación de ambas. Además, en una marquesina hay que considerar la diferencia. Las marquesinas normalmente se construyen para albergar mercancías o algún objeto que está debajo de ellas y protegerlas de las inclemencias del tiempo. Entonces, claro, una marquesina en principio puede estar cubriendo una serie de mercancías que obstruyan el flujo del viento, o puede estar vacía en otro momento, de manera que el viento pueda circular sin ningún impedimento por debajo de ella. En nuestro caso, como aquí vamos a tener la pared que resguarda a los viajeros de las inclemencias meteorológicas mientras esperan el autobús, vamos a considerar un grado de obstrucción total de phi igual a 1. Nuestra marquesina tiene una inclinación de 5,7 grados, con lo cual vamos a tener que interpolar los valores de esta parte de aquí con los de esta parte. Es verdad que serán más parecidos a los de 5 grados que a los de 10, pero lo correcto sería interpolar unos valores con otros. Hay que tener en cuenta que cuando la carga se produce hacia abajo, es decir, cuando el viento soplase de derecha hacia izquierda, da igual el grado de obstrucción, porque los coeficientes para las tres regiones en las que se divide la superficie de la cubierta son las mismas independientemente del grado de obstrucción, ¿de acuerdo? Ya sea 0 o sea 1, la zona A, que es la zona central, tendría una presión entre 0,8 y 1,2. La zona B, que son las zonas laterales paralelas a la acción del viento, estarían entre 2,4 y 2,1, y las zonas C, que son el ángulo de ataque y de salida de la marquesina, el borde de ataque y el borde de salida, de la marquesina, oscilarían entre 1,3 para 5 grados y 1,6 para 10. Sin embargo, cuando el viento sopla de izquierda a derecha y levanta la marquesina hacia arriba, lo que tendríamos es que para un grado de obstrucción nulo tendríamos esta fila, para un grado de obstrucción del 100%, la de abajo. Entonces, en nuestro caso, tendremos que interpolar entre estos valores y estos valores. Obtendremos un valor distinto para la zona A, otro para la zona B y otro para la zona C. Como la anchura de cada una de las zonas perimetrales es del 10%, lo que tenemos es que la zona B prácticamente ocupa el 20% de la superficie total, 10% aquí, 10% allí. La zona C ocupa el 10% por un lado y el 8% por el otro, pues en total un 16% de la superficie total, y el resto corresponde a la zona A. Bueno, pues en esta práctica no vamos a distinguir. Lo correcto sería, pues si analizamos la parte central, pues considerar unas cargas un poco mayores en el borde de ataque y de salida, una carga intermedia en la parte central, e incluso hacer un análisis tridimensional teniendo en cuenta que la carga en los extremos es mayor. No vamos a hacer nada de esto. Lo que vamos a hacer es calcular un coeficiente de presión o de succión promedio
para las tres zonas, de manera que si a la zona B le corresponde el 20%, pues el coeficiente que hayamos interpolado para la zona B lo multiplicamos por 0,2, el coeficiente para la zona C por 0,16 y el coeficiente para la zona A por 0,64, y así obtendremos un coeficiente promedio tanto de presión como de succión. Y eso será lo que tendremos que anotar en esta parte de aquí, ¿vale? Estos coeficientes promedio para la presión en la parte de arriba y para la succión en la parte de abajo, que multiplicados por el coeficiente de exposición y por la aceleración, por la carga dinámica del viento, nos darán la carga estática sobre la cubierta en el caso del que el viento vaya hacia la izquierda o de que el viento vaya hacia la derecha, ¿de acuerdo? Lógicamente, el que el viento vaya a la izquierda o vaya a la derecha también afectará a la dirección de la carga del viento sobre la pared lateral o pared frontal de la marquesina, y esto lo veremos cuando hagamos el modelo, pues lo analizaremos un poquito más despacio. Bueno, con esto hemos terminado una perspectiva general de de cómo determinar las acciones sobre la estructura para poderlas introducir en el programa de simulación computacional que vamos a utilizar para hacer la práctica. Antes de empezar a manejar el programa hay que hacer un par de consideraciones todavía respecto del comportamiento del edificio. En primer lugar, hemos visto cómo el código técnico nos proporciona cargas superficiales tanto sobre la cubierta como sobre la pared lateral o frontal de la marquesina. Pero la estructura que vamos a analizar es una estructura plana correspondiente únicamente a este pescante que vemos aquí o a este otro que vemos en la parte de atrás. Entonces, lo primero que hemos de hacer es trasladar esas cargas superficiales que hemos visto en la segunda diapositiva a las cargas por unidad de longitud que hay que anotar en las tablas que hemos visto en las diapositivas anteriores. Para eso hay que tener en cuenta que, como la estructura tiene una longitud de 4 metros y se apoya en los dos extremos, 2 metros de la estructura apoyarán, los 2 metros de la derecha apoyarán en el pescante de la derecha y los 2 metros de la izquierda apoyarán en el pescante de la izquierda. De manera que toda la carga que actúa sobre esta zona azul vendrá a parar a este pescante y toda la carga que actúa sobre la zona verde vendrá a parar al pescante de la izquierda. De manera que la carga Q en kilonewtons por metro será la carga P en kilonewtons por metro cuadrado multiplicado por la distancia de la longitud de la zona de influencia que está soportando cada uno de los pescantes. En este caso la distancia es de 2 metros, con lo cual para obtener las cargas por unidad de longitud habremos de multiplicar las cargas superficiales por 2 metros de longitud. Por otro lado, hay que aclarar un poco mejor cuál es el concepto de la envolvente de esfuerzos, porque este es uno de los objetivos principales de la práctica y de hecho es el que le da título. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a suponer que tenemos una viga en voladizo, la estructura más sencilla en la que podemos pensar, sometida a dos hipótesis de carga. En una de ellas tenemos una carga uniformemente repartida de valor Q que produciría un momento en el extremo que sería un medio de Q por L cuadrado y un valor que variará con X, de manera que si este momento es negativo, el momento en cualquier sitio sería menos un medio de QL cuadrado más QL por X menos un medio de Q por X al cuadrado. ¿Vale? Lo cual da lugar a esta parábola que vemos aquí. Si en otra combinación de acciones, en otra hipótesis, tenemos únicamente una carga puntual actuando en el voladizo, el momento que producirá en el empotramiento será de P por L y el valor que tendremos en cualquier punto variará linealmente y vendría a ser menos P por L más P por X, siendo que este momento también sería negativo. Si superponemos ambas leyes de esfuerzos, veremos que cuando estemos cerca del empotramiento, la hipótesis en la que teníamos una carga repartida da lugar a esfuerzos mayores que las de la carga lineal, pero en cambio, a partir de esta sección y de aquí hasta el voladizo, es la carga puntual la que produce el máximo esfuerzo en cualquiera otra de las secciones. De manera que la envolvente de esfuerzo sería esta línea gruesa que hemos pintado aquí. Mientras estemos en la parte más cercana al empotramiento, la envolvente coincidirá con la primera ley de esfuerzos, la correspondiente a la carga uniformemente repartida, mientras que a partir de esta sección la envolvente coincidirá con la ley lineal correspondiente a la carga puntual.
Bueno, pues esto es una envolvente de esfuerzos con dos hipótesis. Si en la estructura consideramos 5, 6, 10, 12 hipótesis diferentes, lo que hay que hacer es calcular los esfuerzos para cada una de ellas y para cada sección buscar el valor máximo. Lógicamente, hacer esto en una estructura real con un número de hipótesis de carga realista, pues es una labor muy tediosa y que conlleva pues revisar mucha información. Normalmente los programas de cálculo de estructuras permiten obtener las envolventes de esfuerzos directamente y nos facilitan mucho la tarea, como veremos enseguida. Por último, a la hora de introducir las cargas distribuidas sobre superficie horizontal en el programa, en el modelo de cálculo que utilizaremos en el programa, hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, en este caso, tanto la carga de nieve como la sobrecarga de uso la sobrecarga de mantenimiento son las dos cargas que actúan por unidad de superficie horizontal. La de viento y la carga permanente actúan por unidad de superficie real de la cubierta. De esta manera, la carga total debida a la carga permanente o al viento será el producto de esta carga por unidad de longitud que habremos obtenido, según la hace dos diapositivas, como la carga superficial multiplicada por los 2 metros de distancia de influencia que tiene, de superficie tributaria que tiene este pescante. Pues estos kilonewtons por metro habrá que multiplicarlos por la distancia BC para obtener la carga total. Esta distancia BC, pues en nuestro caso, en vez de 2 metros serían 2,01 metros, pues habría que multiplicar para obtener la carga total la carga distribuida por 2,01 metros. En cambio, la carga total debida tanto a la nieve como a la sobrecarga de mantenimiento se obtiene multiplicando la carga distribuida por únicamente 2 metros. Por eso se representa de esta manera. No es que la carga esté volando por encima de la cubierta, sino que con esto lo que se indica es que la longitud por la que hay que multiplicar esta carga para obtener el total son 2 metros, mientras que la longitud por la que hay que multiplicar estas otras cargas son los 2,01 metros. Bueno, pues como 2 metros es la longitud de la barra BC por el coseno del ángulo θ, que pues son los 5,7 grados aproximadamente, corresponden al arco tangente de 0,1, pues entonces realmente estos 2 metros los podemos escribir así como el coseno de θ por la longitud BC, y este valor es el que hay que introducir en el modelo de cálculo que utilizaremos con el programa CESPLA que veremos a continuación. ¿Por qué? Pues porque este programa y la mayoría lo que hacen es calcular la carga total multiplicando la carga distribuida sobre el elemento por la longitud del elemento. Hay otros programas más profesionales a los que, si se les indica que la carga es por proyección horizontal, automáticamente hacen este mismo cálculo para que el usuario no tenga que hacerlo. Pero los programas de acceso libre como el que vamos a utilizar no tienen un interfaz de usuario tan sofisticado y, por lo tanto, siempre asumen que la carga que se introduce por unidad de longitud en un elemento depende de la longitud del elemento. Entonces, si la longitud que hay que considerar de acuerdo con la normativa para obtener la carga total es menor que la longitud del elemento, para obtener la misma carga total hay que multiplicar por una intensidad de carga ligeramente menor, atenuada por el coseno de este ángulo. Por lo tanto, pues los valores que habremos de introducir son los valores que habremos anotado o que habremos obtenido multiplicando la sobrecarga de uso, la sobrecarga superficial por los 2 metros de longitud del área tributaria, multiplicadas por el coseno de estos 5,7 grados que corresponde a la pendiente del 10%. Y con eso ya sí que hemos terminado la introducción teórica de la práctica, y ahora vamos a ver cómo se introduce en el programa que vamos a utilizar para resolverla. Bueno, pues el programa CESPLA fue desarrollado, es un programa para cálculo de estructuras planos que fue desarrollado por el equipo del profesor Celigüeta en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, y del que existe también una versión para estructuras tridimensionales denominada CESTRI. CESPLA es cálculo de estructuras planas, CESTRI es cálculo de estructuras tridimensionales. Ambos pueden descargarse del ADD de la asignatura. En la parte de prácticas, debajo de
de la elección de grupos de prácticas tenemos un enlace en el que tenemos el instalador de los programas CESPLA y CESTRI. ¿De acuerdo? Se baja este ejecutable al ordenador, se ejecuta de una manera muy sencilla y automáticamente se crean los dos programas. Cuando se instale el programa aparecerá la carpeta Cálculo de estructuras 7.3 y dentro de ella tenemos, aparte de las ayudas correspondientes y las guías de uso, los dos programas CESPLA y CESTRI. En las prácticas de este curso vamos a emplear exclusivamente CESPLA. El CESTRI no lo vamos a analizar porque cuando hagamos un cálculo tridimensional lo haremos con Abacus, que es un programa que también conocen los estudiantes por haberse utilizado en estructuras 2. Entonces, pues bueno, si no lo habéis hecho ya, descargáis el programa CESPLA y lo instaláis, y cuando ejecutéis el programa lo que os aparecerá es esta pantalla que veis aquí. En esta pantalla, en la parte superior, tenemos los típicos menús de Windows, archivo, con opciones para abrir una estructura, cerrarla, guardarla, ediciones, creación de barras, nudos, elementos, borrado de los elementos que nos hayan salido mal, menú de cálculo, menú de dibujo, menú de resultados, menú de opciones tanto de dibujo como de cálculo y la ayuda correspondiente. Una serie de botones que nos permiten hacer las opciones o las funciones más habituales de una manera rápida. Algunos están activados, otros no. Por ejemplo, como no hemos definido todavía ningún punto, no nos deja definir ninguna barra, y como no hemos definido ninguna hipótesis de carga, no nos deja definir ninguna acción sobre los elementos. Luego, a la izquierda, lo que tenemos es una ventana en la que se nos muestra información sobre el modelo, ya sea las cargas, las barras, los nudos o los apoyos, las ligaduras que hayamos establecido con la superficie. Y aquí la ventana de la derecha es donde vamos a ver el dibujo de la estructura que vayamos construyendo. Aquí abajo vemos la posición en la que tenemos el cursor dentro de esta malla de puntos que nos sirve para orientarnos a la hora de hacer un dibujo, y aquí a la derecha tenemos las unidades con las que estamos trabajando. Por defecto, el programa utiliza como unidad de longitud los centímetros y como unidad de fuerza el kilogramo fuerza o kilopondio. Nosotros, para hacer esta práctica, vamos a cambiar esto a newtons y milímetros, y para hacer eso hay que entrar en Editar, Unidades, pasamos de centímetros a milímetros y de kilogramos a newtons, le damos a OK y esto ha cambiado aquí. Esto solo se puede hacer al principio del modelo. Una vez que hayamos empezado a introducir nudos o barras, ya no nos dejará cambiarlo, puesto que habrá asignado las coordenadas de los nudos en centímetros y por lo tanto ya no nos lo deja cambiar. No es que fuera un desastre muy grande, pero hay que tener en cuenta que si no cambiamos esto, cuando demos una distancia o cuando el programa nos la dé, pues estará expresada en centímetros, o cuando demos una superficie estará expresada en centímetros cuadrados, o una inercia en centímetros a la cuarta. Entonces es importante fijar las unidades al principio. Una vez que se han fijado, ya no se pueden modificar. A continuación podemos crear nudos. Para crear nudos podemos pinchar directamente, seleccionar este botón y pinchar directamente sobre los puntos de la cuadrícula. Los puntos de la cuadrícula están separados 1 metro, con lo cual si colocáramos aquí una, pues habría que colocar 2,5 metros para arriba, 2 para la derecha para obtenerlo. Lo que pasa es que como las dimensiones de la marquesina no son metros exactos, la altura son 2,5 metros, la pendiente es un 10%, con lo cual en 2 metros subirá 20 centímetros, pues entonces no podemos utilizar esta malla. Es verdad que el tamaño de la malla se puede cambiar para que los puntos estén más cerca o más separados, pero también entonces al final la malla acaba molestando un poco para hacer el dibujo. Como solamente tenemos que introducir 3 nudos, lo que vamos a hacer es introducirlos a partir de sus coordenadas. Para ello venimos aquí a crear nudo por coordenadas. El nudo 1 lo dejamos en el origen de coordenadas, le decimos que lo cree, nos aparece aquí. A continuación creamos otro nudo. La X es, digamos, la parte superior del poste del pescante. La coordenada X es 0, la coordenada Y es 2500 milímetros. Aparece aquí, entre este punto y este. Y el tercer punto, que será el extremo del pescante, crear nudo por coordenadas. La coordenada X son
2000 milímetros, es decir, 2 metros a la derecha de la pared lateral, y la coordenada I, pues a los 2500 milímetros de altura de este punto habrá que sumarle los 200 milímetros que subirá con una pendiente del 10% al avanzar estos 2000 milímetros hacia la derecha. Entonces queda 2700. Así tenemos los 3 puntos. Si pinchamos ahora en este botón de centrar imagen, lo que obtenemos es los 3 puntos centrados. Ahora ya vamos a crear las barras. Para crear las barras tenemos estos 3 botones. Este nos crearía una barra articulada con articulaciones en los 2 extremos. Este, lo que el programa llama una barra empotrada, nosotros la solemos llamar una barra de nudos rígidos, que no tiene ninguna articulación en ninguno de los 2 extremos, y este nos permitiría crear una barra con una articulación solamente en uno de los extremos. Para crear una barra, además del nudo inicial y el nudo final, habrá que indicarle de qué material está hecha y qué sección tiene para que el programa pueda calcular sus características mecánicas. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez creada la barra se puede modificar, pero es mejor dar las propiedades al principio para luego no tener que modificarlas. Esto se hace en el menú Editar, entrando en Propiedades por defecto. El acero va a ser un S275, aunque para los cálculos que vamos a hacer aquí no nos va a afectar en absoluto. El tipo de perfil es un IPE, pero como es un IPE 200 y un IPE 80, hay que cambiar estos valores, buscar en el desplegable el IPE 200, decirle que la orientación es la normal, es decir, que los perfiles están aprovechando la máxima inercia, y a partir de aquí las barras que creemos serán barras de nudos rígidos con una sección IPE 200 de acero S275. Le damos aquí a crear barra empotrada, pulsamos cerca del nudo inferior, con el botón izquierdo del ratón desplazamos hacia arriba hasta las cercanías del nudo superior, soltamos y se nos crea la barra. Repitiendo la operación desde la cabeza del poste hacia el extremo emboladizo, lo que obtenemos es la segunda. Fijaos cómo aquí se ve la sección que tiene la barra, para, digamos, permitirnos comprobar que el modelo está bien hecho. Si hubiéramos elegido un HEB, pues nos hubiera dibujado una I con las alas más anchas. Si hubiéramos elegido un tubo estructural rectangular, pues nos hubiera pintado una sección tubular rectangular en oscuro. También podemos venir aquí al menú nudos y ver los 3 nudos que hemos metido con sus correspondientes a la lista de barras. Pues es una viga plana que va del nudo 1 a 2 de una sección IPE 200 y con el material S275. Nos falta indicar el empotramiento que tenemos aquí abajo. Para definir un empotramiento podemos pulsar este botón, seleccionamos aquí abajo y ahora en la lista de ligaduras tenemos que en el nudo 1 tenemos un empotramiento en el plano XY. Con esto ya tenemos la estructura definida. Si queremos, para evitar problemas o que por cualquier confusión tengamos que salir del programa, podemos guardarlo, archivo, guardar como, y lo podemos grabar pues en cualquier sitio como pues, P1 Marquesina, por ejemplo. Le damos aquí a guardar, aquí nos da el nombre del fichero y ya tenemos el modelo asegurado en caso de que cometamos alguna equivocación a la hora de introducir las cargas y sea difícil deshacerlo. Bueno, pues para crear cargas, lo primero, si nos damos cuenta, estos que son los botones para crear las cargas están marcados en gris, no se pueden activar. Otra forma de introducir las cargas es seleccionando el cursor, viniendo sobre la barra y con el botón de la derecha darle a aplicar carga, pero tampoco nos deja porque todavía no hemos definido ninguna hipótesis de carga. Para definir las hipótesis de carga hay que apretar este botón. Podemos darles un nombre o no. Si solo se va a trabajar con una o dos hipótesis, pues a veces no es necesario incluir ningún nombre. Si nos acordamos de que una es la 1 y otra es la 2 es suficiente. Pero aquí vamos a trabajar con bastantes combinaciones: carga permanente, nieve, sobrecarga de mantenimiento, viento por la izquierda, viento por la derecha, y además vamos a tener que hacer distintas combinaciones para encontrar las situaciones más desfavorables. Por lo tanto, conviene darle un nombre distinto a cada una para luego poder identificar los resultados que nos interesan. Entonces,
La primera que vamos a crear es la carga permanente. CESPLA permite introducir en cualquier hipótesis de carga el peso propio de los elementos que forman la estructura en la dirección que se especifique. Menos y, menos x más y, cualquiera de ellas. Lo que resulta muy conveniente en el caso de la carga permanente. Sin embargo, este peso propio solo se tiene en cuenta en el cálculo de la hipótesis en la que se haya introducido, pero no en las combinaciones que puedan crearse posteriormente a partir de ella. Puede decirse que el peso propio no se propaga desde la hipótesis en la que se introduce hacia las que se generen después a partir de ella, por lo que en esta práctica esta posibilidad no es útil, ya que el objetivo es generar varias combinaciones distintas a partir de las hipótesis de carga individuales. Por lo tanto, crearemos la hipótesis sin añadir el peso propio y para tener en cuenta el peso de las barras que forman el pescante habrá que introducir una carga distribuida sobre cada barra. El peso propio de un perfil IPE200 es de 22,4 kilopondios por metro, lo que es equivalente, multiplicando por la aceleración de la gravedad, a 219 newtons por metro, o a 0,22 dividiendo por 1000 newtons por milímetro aproximadamente. La forma más cómoda de introducir en CESPLA una carga repartida sobre una barra es pulsar el botón derecho del ratón cuando éste se encuentra sobre el elemento al que se quiere aplicar la carga. Al hacerlo se despliega este menú contextual. Se selecciona aplicar carga y fuerza distribuida y en el diálogo de crear fuerza distribuida en barra se comprueba que está seleccionada la hipótesis de carga permanente, se escoge la dirección y general para que la carga sobre la viga que soporta la cubierta sea vertical y no perpendicular a la barra y se introduce el valor que hemos determinado de menos 0,22 newtons por milímetro en la casilla de fuerza en el nudo I. A continuación se hace lo mismo con el pilar. Aplicar carga, fuerza distribuida y general, menos 0,22 newtons por milímetro, y en este caso la I general coincide con la dirección longitudinal de la barra. Además del peso de las barras que forman la estructura, hay que considerar también el de la cubierta. Este peso era de 0,2 kilonewtons por metro cuadrado sobre toda la cubierta de la marquesina. Para trasladar esta carga superficial a una carga longitudinal que podamos introducir en la viga del pescante, hay que multiplicarla por una distancia de 2 metros, que es la que hay desde el centro de la marquesina hacia cualquiera de los pescantes que soportan la cubierta. Por lo tanto, la carga que habrá que introducir será de 0,2 kilonewtons por metro cuadrado por 2 metros, total 0,4 kilonewtons por metro. Para introducir esta carga en CESPLA, se vuelve a colocar el ratón encima de la viga del pescante, se despliega el menú contextual, aplicar carga, fuerza distribuida, se selecciona la I general y en este caso en la fuerza del nudo 1 se coloca menos 0,4 newtons, kilonewtons por metro o newtons por milímetro, que es equivalente, con signo negativo para que la fuerza vaya también hacia abajo. Bueno, pues aquí tenemos todas las cargas y de esta forma quedaría ya definida la hipótesis de carga permanente. A continuación se va a definir la hipótesis de carga de nieve. Se define una nueva hipótesis, se denomina nieve y en este caso lógicamente tampoco introducimos el peso propio. Y nos han borrado las cargas correspondientes, porque las cargas anteriores las habíamos metido en la hipótesis de carga permanente, ahora estamos en la de nieve. Si volvemos a la de carga permanente, están las cargas que hemos introducido antes. Si venimos a la carga de nieve, ya no están. Ahora hay que introducir la carga de nieve. El valor de la carga de nieve venía dado por un valor superficial de 0,5 kilonewtons por metro cuadrado, que multiplicado por 2 metros de superficie tributaria correspondería a 1 kilonewton por metro, pero claro, 1 kilonewton por metro, si lo multiplicamos por 2010 milímetros, nos va a dar una carga total mayor que la de la nieve, que deberían ser 1 kilonewton por metro multiplicado por 2 metros, 2 kilonewtons en total. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el coseno de este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, el arco tangente del 10% es un ángulo de 5,71 grados y el coseno de este ángulo es 0,995. Por lo tanto, la carga que vamos a introducir, aplicar carga, fuerza distribuida y general,
negativo 0,995. ¿Vale? Ya está. Si vemos aquí, nos pone que es 1, pero porque redondea. Es una pena porque con los ángulos que tenemos va a parecer que no hemos reducido la carga, pero como la hemos introducido bien, estará bien. Si analizásemos las reacciones en esta hipótesis de carga, veríamos que la reacción vertical es de 2 kilonewtons y no de 2,01, que es lo que quedaría si multiplicáramos por la longitud real. No va a afectar grandemente a los resultados, pero conviene que esto esté bien hecho porque en otras ocasiones la diferencia sí que sería importante. A continuación vamos a introducir la carga de mantenimiento, pero la carga de mantenimiento, como vemos aquí, tiene dos partes, una carga superficial de 0,4 kilonewtons por metro cuadrado que dará lugar a 0,8 kilonewtons por metro y una fuerza de valor 1 puntual colocada en el voladizo. Las dos cargas son incompatibles entre sí, es decir, o tenemos la sobrecarga superficial o tenemos la carga concentrada, no hay que considerar las dos simultáneamente. Pero, como hemos visto en el ejemplo de antes de las envolventes, puede ser que para unas partes de la estructura sea más desfavorable el tener una carga superficial y para otras partes puede ser peor tener una carga puntual. Daos cuenta que la carga total debido a la sobrecarga de mantenimiento, pues si son 0,8 kilonewtons por metro multiplicada por 2 metros, son 1,6 kilonewtons, mientras que la fuerza concentrada es solamente de 1. Pero claro, dependiendo de en qué zona estemos, será más desfavorable los 1,6 kilonewtons distribuidos o el kilonewton concentrado. Entonces hay que contemplar las dos. Para eso crearemos dos hipótesis. Una vamos a llamarla mantenimiento Q, y aquí vamos a introducir la carga distribuida. Ya hemos dicho que era 0,4 kilonewtons por metro, por 2 metros 0,4 kilonewtons por metro cuadrado, por 2 metros 0,8 kilonewtons por metro. Como es una carga también por unidad de superficie horizontal como la de nieve, hay que multiplicarla por el coseno del ángulo. Entonces, esos 0,8 por el coseno que hemos dicho que era 0,995 da una carga de 0,796, también hacia abajo. Kilonewtons por metro. A ver, estamos trabajando en newtons y milímetros, pero un kilonewton por metro, un kilonewton partido por metro y un newton partido por milímetro es exactamente lo mismo, porque un kilonewton partido por metro son 1000 newtons partido por 1000 milímetros, con lo cual a la hora de introducir las cargas distribuidas lo mismo nos da trabajar en newtons y milímetros que en kilonewtons y metros. Cuando metamos las cargas concentradas no, que hay que meterlas en newtons. Bueno, pues aquí la tenemos. Y ya lo he hecho mal porque la he metido en la I local en vez de en la I general, ¿de acuerdo? Se aprecia en que la carga es perpendicular a la barra y no vertical, no pasa nada. Se selecciona aquí en la lista, se le da a borrar carga, nos pregunta, la borramos y ahora la introducimos bien. Venimos a la I general y metemos el valor que nos había salido. Ahora sí que está bien introducida. Nueva hipótesis de carga. Mantenimiento F. En este caso lo que hacemos es aplicar una carga en este nudo. Entonces nos ponemos cerca del nudo, aplicar fuerza en la dirección Y, una carga de menos 1000 newtons, puesto que es un kilonewton, pero estamos trabajando en newtons y milímetros. Le damos a OK y aquí tenemos la carga correspondiente a la sobrecarga de mantenimiento. Por último quedan las acciones del viento. Vamos a considerar primero el viento por la izquierda. Bueno, pues si el viento viene por la izquierda, va a producir una carga hacia la derecha sobre la pared lateral o frontal, según lo veamos, de la marquesina, y una carga hacia abajo sobre la cubierta. Cuando venga el viento por la derecha producirá el efecto contrario, una carga hacia la izquierda debida a la presión por este lado y por el lado de barlavento y a la succión por el de sotavento, y una carga hacia arriba debido a la presión del viento en la parte inferior de la cubierta. Pues el viento a la izquierda, si colocamos primero la carga sobre la barra, en este caso hay que colocarlo en la I local,
Como el viento hacia la izquierda lo que va a producir... El viento hacia la izquierda lo que va a producir es Cuando digo viento hacia la izquierda, quiero decir que el viento viene en esta dirección, ¿vale? Va a producir el levantamiento de la cubierta y el empuje de la fachada hacia la izquierda. Entonces, en la cubierta vamos a tener una fuerza local hacia arriba que va a ser de... Perdonadme. A ver, el valor, como ya os he dicho, habría que obtenerlo sumando este término y este, ¿de acuerdo? Para la pared lateral y interpolando entre estos dos valores, en este caso el que corresponda a la succión de la cubierta. Como estamos con la cubierta, lo que tendríamos es una fuerza en la dirección y local que vale 2,24 hacia arriba. A ver, este valor es un valor que he calculado yo. No aseguro que esté bien al 100%. Este valor es lo que tiene que determinar cada estudiante a partir de sus cálculos. Yo creo que la mayoría de los valores que estoy introduciendo en este ejemplo están bien, pero también estoy bastante seguro de que alguno probablemente esté mal, porque he estado revisando los valores hace un rato y había alguno que no me acababa de convencer. Entonces, haced vuestras cuentas, si coincide con los valores que estoy introduciendo yo, pues es que no nos hemos equivocado ninguno, y si alguna cosa no coincide, pues bueno, nos preguntáis, nos decís durante la sesión de prácticas o cuando sea, nos consultas, oye, me está saliendo esto en vez de lo otro, está bien, está mal, y os podemos orientar, ¿de acuerdo? Es decir, no toméis el procedimiento sí que es el correcto, pero no toméis estos valores como una verdad inmutable, porque me consta que alguno puede tener alguna pequeña variación. ¿Vale? Introducimos la carga, no se ve porque es un valor bastante grande y sale por fuera. Si queremos ver el dibujo, venimos aquí a dibujar, imagen, reducir, y si ahora la echamos un poquito más para abajo, bueno, vamos a ver, ya aquí veis el valor de la carga. Esta es la carga más grande que hemos puesto hasta ahora, por eso la dibuja así de grande. Además de esta carga, hay que introducir también la carga hacia la izquierda correspondiente a la suma de la presión por el lado de barlovento y la succión por el de sotavento. En este caso, lo que acabo de introducir sería de estos dos valores el correspondiente al negativo, el correspondiente a interpolar estos valores con estos otros, y el que voy a introducir ahora sería la suma de no los valores de los coeficientes, que es lo que está marcado en esta diapositiva, sino los valores de las presiones estáticas, que es lo que hay que calcular multiplicando por estos coeficientes. Entonces, en este caso, el valor que voy a introducir es de 1,64 hacia la izquierda. Vale, esto me he equivocado, ahora os explico por qué me he equivocado. Lo borro. Lo he dicho bien, pero lo he hecho mal. Hay que aplicarlo, es una fuerza, lo he aplicado en la I local. La I local, en este caso, como la X va de abajo hacia arriba, la Y va hacia la izquierda, entonces tenía que haberlo puesto positivo. Es más sencillo, como aquí estamos pensando en izquierda o derecha, simplemente poner la carga en la X general, ¿vale? La X global de la estructura, que es positiva hacia la derecha y negativa hacia la izquierda. Menos 1,64, y aquí tenemos el valor de la carga correctamente introducido. Si hubiéramos puesto en la I local como antes, pero lo hubiera puesto positivo, pues también me hubiera quedado lo mismo. Pero entiendo que la manera más fácil de interpretar las acciones es
cuando sean horizontales o verticales, utilizar el sistema de referencia global o general, como lo llama el programa, y cuando sean perpendiculares a las barras o alineadas con las barras, especialmente si están inclinadas, es cuando entonces hay que recurrir al sistema de referencia local. Bueno, pues nos quedaría únicamente el viento por la derecha. En este caso, la fuerza sobre la cubierta es una presión, por lo tanto, hacia abajo en la I local, que en este caso es de menos 1,43, porque va hacia abajo, ¿vale? Como la que vemos aquí, y en esta una fuerza hacia la derecha, en la X general, que es igual que la de antes, pero en sentido contrario, ¿vale? Daos cuenta que en el caso del paramento vertical, la única diferencia, si el viento sopla desde la izquierda, produce presión en esta cara, succión en esta otra, pero los coeficientes de presión y de succión eran exactamente los mismos, por lo tanto, lo mismo me da presión aquí y succión allá, que al revés, presión por el lado de la derecha, succión por el lado de la izquierda, el valor que sale es exactamente el mismo, ¿vale? Es en este caso 1,64 kilonewtons por metro. En el caso de la cubierta no, porque en el caso de la cubierta, cuando el viento da lugar a una presión hacia abajo, hay que interpolar el coeficiente de presión entre estos valores correspondientes a una inclinación de 5 grados y estos para 10 grados. Mientras que cuando produce succión, la interpolación debe hacerse entre estos otros valores y estos de aquí. Hay que destacar que los valores de succión son, en general, mayores que los de presión, por lo que las cargas producidas por la acción del viento hacia arriba han resultado ser mayores que las dirigidas hacia abajo. Bueno, pues con esto vamos a centrar la estructura. Con esto ya tendríamos todas las acciones individuales que hay que considerar. La carga permanente, la nieve, el viento y la sobrecarga, que en este caso es únicamente de mantenimiento, no hay otra sobrecarga de uso. Si analizásemos la estructura completa con un banco aquí que estuviese colgado del poste y no apoyado en el suelo, pues a lo mejor habría una sobrecarga de uso que habría que añadir pues, colocando aquí un voladizo y aplicando una carga. Pero, ya digo, el objetivo no es hacer un cálculo realista al 100%, sino hacer una aproximación a lo que supone un cálculo de estructuras en condiciones más o menos realistas para poder ver digamos, los pasos que hay que dar sin entrar en una complejidad innecesaria en una primera práctica, sobre todo cuando todavía no dominamos el programa con el que lo estamos haciendo. Bueno, pues ahora ya lo que nos queda, podemos grabar el trabajo que hemos hecho hasta ahora para no perderlo, le damos aquí al botón de grabar, y así ya tenemos las acciones individuales bien introducidas, y ahora vamos a realizar las combinaciones de acciones. Esto el programa lo llama crear suma de hipótesis de cargas, ¿vale? Entonces, ¿qué combinaciones hay que hacer? Bueno, pues la verdad es que cuando uno analiza una estructura, la única manera de estar seguro es hacer todas las combinaciones posibles. En principio, lo que vamos a hacer aquí no son absolutamente todas, porque algunas las vamos a descartar. Además, la sobrecarga de mantenimiento no es concomitante con ninguna otra, por lo tanto, cuando metamos sobrecarga de mantenimiento no meteremos ninguna otra, pero sí que vamos a tener que hacer distintas combinaciones. Entonces, la carga permanente, en principio, vamos a colocarla en todas. Vamos a empezar, por ejemplo, por una hipótesis que sea la carga permanente y la sobrecarga de mantenimiento con la carga distribuida. Entonces, esta la voy a llamar carga permanente más sobrecarga de mantenimiento con la carga distribuida. Entonces, a la carga permanente le voy a aplicar un coeficiente de 1,35. Y a la sobrecarga de mantenimiento con la carga Q, como es una carga variable, le voy a aplicar un coeficiente de 1,5. Aquí estoy suponiendo que ambas cargas son mutuamente desfavorables, es decir, es lógico, tanto la carga permanente como la carga de mantenimiento producen acciones hacia abajo, por lo tanto hay que entender que saldrá más desfavorable considerar la carga permanente por 1,35 que por 0,8, que sería el coeficiente que habría que aplicarle en caso de que la carga fuese favorable. Pero en principio esta es la situación que tenemos. Bueno, pues carga permanente sobre carga de mantenimiento. Aquí tenemos otra carga con las acciones que hemos considerado. A esto hay que añadir, pues ahora otra hipótesis que sea la carga permanente y ahora
la sobrecarga de mantenimiento, pero en este caso la correspondiente a la carga puntual. Perdonad, es crear suma de hipótesis de cargas. Le había dado, vale, aquí. Carga permanente más sobrecarga de mantenimiento con la carga puntual. Entonces, a la carga permanente el coeficiente de 1,35, a la carga de mantenimiento con la carga puntual 1,5, añadir, y aquí tenemos la siguiente combinación. La siguiente, sobrecarga de permanente con la nieve. La carga permanente por 1,35, añadir, la nieve por 1,5, añadir. Ahora, otra. La carga permanente, en este caso, con el viento por la izquierda. Carga permanente por 1,35. El viento por la izquierda producía una presión hacia abajo. Perdón, no. El viento por la izquierda producía la succión en la cubierta. Por lo tanto, aquí cabría la duda de si la carga permanente es favorable o es desfavorable. ¿De acuerdo? Daos cuenta, el viento por la izquierda produce aquí una succión hacia arriba y aquí una presión hacia la izquierda, que tendería a doblar el poste en este sentido. Mientras que la carga permanente produce una carga hacia abajo, que además al trasladarla al poste tiende a doblar la estructura justo en sentido contrario, a doblarla en este sentido. Entonces, en este caso, la carga permanente es favorable. Por lo tanto, en vez de multiplicarla por 1,35, hay que multiplicarla por 0,8. Y la carga de viento por la izquierda hay que multiplicarla por 1,5. ¿Vale? Y por último, de momento, crear una hipótesis de carga que sea la carga permanente más el viento por la derecha. En este caso, la carga permanente vuelve a ser desfavorable porque el viento por la derecha deforma la estructura en el mismo sentido que la carga permanente, y el viento por la derecha por 1,5. ¿Vale? Fijaos cómo en esta hipótesis de carga todas las cargas deforman la estructura en el mismo sentido, hacia la derecha y hacia abajo, de manera que esto se deformaría primero así y luego así, mientras que en el otro caso las cargas variables deforman la estructura en un sentido y la carga permanente lo deforma en otro. Lo que pasa es que la carga permanente es permanente y por lo tanto no se puede quitar aunque sea favorable. Lo que sí que hacemos es multiplicarla por un coeficiente de seguridad ligeramente menor que 1 en vez de multiplicarla por 1,35. ¿Vale? Esa es la diferencia. Hasta ahora, en las hipótesis que hemos creado, estamos suponiendo que quitando las dos primeras que contemplan solo la sobrecarga de mantenimiento y que por lo tanto no pueden mezclarse ni con la nieve ni con el viento, aquí estoy suponiendo que cuando considero la carga de nieve el viento es favorable, porque no lo estoy metiendo en el cálculo, estoy considerando solamente la carga de nieve y el viento con un coeficiente de seguridad de 0. Porque es favorable. El coeficiente de seguridad de la carga variable, cuando este es favorable, vale 1,5, cuando es favorable, vale 0. En este caso, estoy suponiendo que el viento es favorable respecto de la nieve. Aquí estoy suponiendo que la nieve es favorable respecto del viento por la izquierda y aquí estoy suponiendo que la nieve es favorable respecto del viento por la derecha. ¿Cómo sé eso? La verdad es que no lo sé. Como no lo puedo saber porque a lo mejor para el poste es favorable y para la viga es desfavorable, lo que tengo que hacer es calcular con cada sobrecarga por separado y ahora lo que tengo que hacer es ver si esas combinaciones pueden dar lugar a situaciones más desfavorables o menos. Es decir, ahora tengo que mezclar la nieve con el viento. La nieve va hacia abajo. Entonces, parece ser que, teniendo en cuenta que la nieve produce este efecto y el viento por la izquierda produce este otro, parece bastante claro que la nieve y el viento por la izquierda son mutuamente favorables. Uno deforma la estructura en un sentido, otro la deforma en otro. En esta estructura tan sencilla
es lícito hacer esta hipótesis. Pero en una estructura más complicada es un lujo que no nos podremos permitir porque en general lo que resulte más favorable para una parte de la estructura puede resultar más desfavorable para otro. Entonces habría que considerar también una combinación de nieve con viento por la izquierda. Aquí no la vamos a considerar porque, dada la sencillez de la estructura, podemos entenderla lo suficiente como para poderla desechar a priori, pero esto no se puede hacer en general. Entonces me queda únicamente una combinación de carga permanente con nieve y con viento por la derecha, porque la nieve actúa de esta manera y el viento por la derecha actúa de una manera semejante, que deforma la estructura en el mismo sentido. Pero cuando actúan más de una carga variable, una es dominante y la otra es concomitante. Entonces va a haber que considerar dos combinaciones de acciones de nieve más viento por la derecha. En una será dominante la nieve y en otra será dominante el viento por la derecha. Pues a ver, nos quedan dos. Crear suma de hipótesis de carga. Carga permanente más nieve, que va a ser la acción dominante, más viento por la derecha. A la carga permanente se le aplica un coeficiente de seguridad de 1,35. A la nieve se le aplica un coeficiente de seguridad de 1,5 correspondiente a las acciones variables. Y al viento por la derecha se le aplica un coeficiente de seguridad también de 1,5 multiplicado por el coeficiente de simultaneidad para la acción del viento, que es 0,6. Por lo tanto, 1,5 por 0,6, 0,9. De forma que queda esta combinación que vemos aquí. Y por último, crear suma de hipótesis de cargas, carga permanente más viento hacia la derecha, que voy a considerar dominante, más nieve. La carga permanente por 1,35, el viento por la derecha por 1,5 y la nieve por 1,5 y por el coeficiente de simultaneidad para la nieve. El coeficiente de simultaneidad para la nieve, cuando estamos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, es 0,7, cuando estamos a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, es 0,5. Como Zaragoza está a 210 metros sobre el nivel del mar, es 0,5 por 1,5, 0,75. CESPLA no deja introducir el coeficiente de seguridad por un lado y el coeficiente de simultaneidad por otro. Lo que nos deja es poner un coeficiente distinto para cada acción. Entonces tenemos que multiplicar nosotros manualmente el coeficiente de simultaneidad por el coeficiente de seguridad, como estamos haciendo en este caso. ¿Vale? Bueno, pues por recapitular. Tenemos primero los casos de carga individuales, la carga permanente, la nieve, las dos alternativas que hay que considerar para la sobrecarga de mantenimiento, uno con carga distribuida y otro con carga puntual, y el viento suponiendo que actúa por la izquierda o por la derecha. Combinaciones, la carga permanente con cada una de las acciones variables, suponiendo que en la sobrecarga de mantenimiento, en la nieve y en el viento por la derecha la carga permanente es desfavorable y en el viento por la izquierda la carga permanente siempre es desfavorable. Hay que darse cuenta que el carácter favorable o desfavorable siempre es respecto de la carga variable que consideremos dominante en cada hipótesis. ¿De acuerdo? Si solo hay una, esa es la dominante. Entonces, hay que ver si la carga permanente es desfavorable respecto de la nieve, respecto del viento por la izquierda o respecto del viento por la derecha. Y a continuación vendrían las combinaciones de dos acciones variables, carga permanente con nieve dominante y con viento por la derecha. Carga permanente con viento por la derecha dominante y con nieve. ¿Qué no hemos considerado? Pues nieve más viento por la izquierda, porque hemos visto que la nieve y el viento por la izquierda deformaban la estructura en situaciones diferentes, por lo tanto resultan mutuamente favorables. Entonces, cuando actúe la nieve es mejor que no haya viento por la izquierda y cuando actúe el viento por la izquierda es peor para la estructura que no haya nieve, por eso lo hacemos así. Y no consideramos una tercera sobrecarga porque, como en este caso la sobrecarga es de mantenimiento, esa sobrecarga no es concomitante con ninguna otra. Si esta sobrecarga fuese de uso, pues el peso del señor sentado en el banco del que hemos hablado antes, habría que combinarla, esa sobrecarga de uso, con la nieve y con el viento, con la nieve solo, con el viento solo. Es decir, el número de combinaciones sería todavía mayor. Pero para un primer ejercicio creo que con esto es suficiente. Ya estamos a punto de terminar, ya podemos realizar el cálculo y ver los resultados. Antes de realizar el cálculo vamos a entrar en las opciones de cálculo y aquí vamos a variar el número de puntos en el que calcula esfuerzos. ¿Por qué?
Bueno, pues si queremos obtener un diagrama de esfuerzos muy bien dibujado, pues conviene que en cada barra nos dé 20 cortes, porque así, aunque sea él lo que va a dibujar al final es una sucesión de líneas rectas. Si es una parábola y tenemos muchas líneas rectas, no lo vamos a distinguir. Pero si pusiéramos solo 3 puntos de cálculo de esfuerzos, los extremos y el centro, pues lo que veríamos sería una línea quebrada y quedaría mal. Entonces, para poder ver los diagramas de esfuerzos, lo ideal es de 5 puntos para arriba. 5, 7, bueno, pues si son 20, estupendo. Pero como una de las cosas que vamos a hacer es dibujar las envolventes de esfuerzos, si trabajamos con muchos puntos, la labor de transcribir las envolventes de esfuerzos a los cuestionarios puede ser muy laboriosa. Entonces, yo recomiendo que en los puntos para cálculo de esfuerzos se pongan 5 o como mucho 7 puntos para que luego la transcripción pues sea correcta. El punto para cálculo de formadas pues está bien en 20, ¿vale? Y lo aceptamos y ahora ya para calcular se le da el botón de la varita mágica que hace un cálculo estático y ya ha terminado. Al calcular se nos han iluminado los botones de leyes de esfuerzos. Si queremos ver los diagramas de esfuerzos flectores, pues pinchamos aquí. Estos son los esfuerzos que tenemos para carga permanente, viento por la derecha y nieve. Estos serían los que tendríamos solamente para la carga permanente, solamente para la nieve. El viento por la derecha, fijaos que los de la nieve y el viento por la derecha son semejantes, pero si pongo los del viento por la izquierda, los diagramas son opuestos. Por eso no las hemos combinado, porque una da momentos en un sentido y la otra los da en sentido contrario, con lo cual si los combinamos lo que van a hacer es restarse mutuamente. No vamos a encontrar una situación más desfavorable. ¿De acuerdo? Si queremos ver los valores, CESPLA no los pinta en pantalla, pero si nos colocamos cerca de la barra y le pedimos que nos dé los esfuerzos, pues aquí tenemos el axil, el cortante y el flector, en newtons por milímetro el flector y en newtons el cortante y el axil para los 7 puntos en los que hemos calculado. La coordenada X, pues desde 0 hasta 2500, en 1250 el punto central y así sucesivamente, y los valores de los esfuerzos. Si lo que queremos es encontrar las envolventes, lo que tenemos que venir es aquí a resultado, no las dibuja, solamente da los valores, envolventes de esfuerzos. Y para la viga 1, que es esta de aquí, lo que obtenemos es... En el empotramiento, para x igual a 0, el valor mínimo del momento flector, es decir, el máximo negativo, es de 15.970.506 newtons por milímetro y se da para la combinación de carga permanente más viento por la derecha dominante más nieve. Mientras que el máximo valor positivo se da para la combinación de carga permanente más viento por la izquierda y es de 15.117.665 newtons por milímetro, ligeramente inferior en valor absoluto. En el caso de estructuras de hormigón, es importante distinguir las envolventes en momentos positivos y negativos, puesto que el momento positivo requiere armadura en un lado de la pieza, mientras que el momento negativo la requiere en el lado opuesto. Por el contrario, en una estructura de acero, lo mismo da que el momento tenga un signo u otro, por lo que para construir la envolvente buscaremos siempre el mayor valor absoluto entre los dos valores que el programa nos da para cada sección. Por ejemplo, para la sección central, el x igual a 1250 milímetros, entre menos 9.897.146 y 8.714.305 escogeríamos el primero. Para esta barra primera, el poste del pescante, en este caso ha resultado que el mayor valor absoluto corresponde siempre al momento negativo. Y además estos valores corresponden a la combinación de carga permanente más viento por la derecha más nieve en todas las secciones, aunque esto no tiene por qué ser siempre así. Y es posible que variando ligeramente los coeficientes de presión para la acción del viento, el momento positivo pueda llegar a resultar mayor en alguna de las secciones. Para la barra 2, la viga, los momentos negativos vuelven a resultar mayores que los positivos, pero ahora, aunque en la zona más próxima al nudo la combinación que los produce sigue siendo la de carga permanente más viento por la derecha más nieve, en la más cercana al voladizo, por el contrario, la hipótesis más desfavorable es la de carga permanente más sobrecarga de mantenimiento con carga puntual. Hay que destacar que, como en el voladizo el momento es nulo en todas las hipótesis, el programa indica la última que se ha definido, pero esto no es significativo. La conclusión de estos resultados debe ser la que se acaba de indicar, que en la primera mitad de la viga, cerca del nudo,
la combinación más desfavorable es la de carga permanente más viento por la derecha más nieve, mientras que en el último tramo, ya cerca del voladizo, la combinación pésima pasa a ser la de carga permanente más sobrecarga de mantenimiento con carga puntual. Con todos estos resultados, ya es posible rellenar completamente las tablas del cuestionario que se encuentra al final del guión de la. Este es el guión de la práctica que está en el ADD y estos son la hoja de resultados. La primera fila es para la marquesina, es la que hay que rellenar, la segunda fila es para el pórtico, esta no es necesario rellenarla. Ya he explicado un poco en la presentación inicial lo que había que apuntar en cada parte. En todos los casos aquí se apuntan cargas por unidad de longitud, en kilonewtons por metro. Aquí no hay que apuntar las cargas superficiales que se dan como dato de partida en la práctica. Hay que multiplicar por la distancia, multiplicar en el caso del viento por los coeficientes de exposición y de presión para obtener las presiones estáticas a partir de la presión dinámica y rellenar la parte superior. A continuación hay que ver qué hipótesis hemos creado, las que se han visto en el vídeo. Por un lado, las acciones individuales y por otro lado, las combinaciones de acciones de 2 y de 3 acciones que tengan sentido, con los coeficientes que hemos creado. Aquí hemos considerado únicamente los coeficientes para estado límite último, ¿de acuerdo? El 1,35 para la carga permanente, el 1,5 para la sobrecarga de usos, para estado límite último. Para estado límite de servicio, las combinaciones serían 1 para la carga permanente, 1 para la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? Lo mismo para la nieve y para el viento. Cuando intervengan varias acciones, cuando tengamos nieve más viento, aquí habrá que anotar el producto del coeficiente de seguridad 1,5 por el coeficiente de simultaneidad que corresponda 0,6 o 0,5 o 1 cuando sea la acción dominante. Entonces, esto aquí al final tendrían que aparecer todas estas hipótesis que hemos ido creando, cada una con los coeficientes correspondientes. Esto sería lo mismo para el pórtico, que ya digo que es voluntario, por si alguien quiere ejercitarse y hacerlo, me lo puede entregar y lo corregiré, pero en principio no lo vamos a evaluar en la práctica. Podría servir para subir algo la nota, pero en principio el que lo haga, que no lo haga por eso, sino para poder ejercitarse un poco más. Y aquí sería el momento de dibujar la envolvente, es decir, dibujar sobre el pescante el valor de los esfuerzos máximos que se obtienen para cada punto, los que da aquí, por eso digo que cojáis o 5 o 7, no cojáis más de 7 puntos, porque si no, a la hora de representarlo aquí, pues no se va a distinguir nada con tantos números, se pinta y quedará, a ver, el diagrama al final quedará bastante parecido. Esta es una de las dominantes, pues os quedará una cosa parecida a esta. Esta es la que se obtiene para carga permanente, nieve y viento por la derecha, y para carga permanente y sobrecarga, esta es la otra, ¿vale? Por aquí, por la parte exterior, esta es la más desfavorable, porque esto, al ser una parábola, tiende a cero más deprisa, o sea, aquí la recta está por encima de la parábola, pero en el resto la parábola está por encima de la recta. Os tiene que quedar algo parecido y aquí tenéis que anotar cada uno de los valores correspondientes. Lo mismo habría que hacer con el pórtico. Y lo que quedaría, que no lo hemos hecho en este vídeo, sería calcular los desplazamientos máximos que se obtendrían para todas las hipótesis de estado límite de servicio en este punto de la estructura. Bueno, pues, por ejemplo, todas estas combinaciones son para estado límite último. Si quisiera hacer una combinación de acciones para estado límite de servicio, crear suma de hipótesis de cargas, pues por ejemplo, carga permanente más sobrecarga de mantenimiento con carga F en estado límite de servicio. Carga permanente por 1. ¿Dónde estás? Mantenimiento por F por 1, y esta sería la hipótesis que tendría que considerar para el cálculo de desplazamientos. ¿Cómo ver los desplazamientos? Bueno, pues si yo calculo ahora, me vengo a esta última hipótesis y aquí le digo que me dé las deformaciones, se llama deformaciones a los desplazamientos. Pues tengo un desplazamiento en X de 2,62 y un desplazamiento en Y de menos 4,38. Bueno, pues sería cuestión de crear
otras combinaciones, digamos, equivalentes a estas combinaciones, pero para estado límite de servicio, calcular el valor del desplazamiento en todas ellas y ver cuál es el máximo para poderlo anotar en esta parte de la tabla. Y con esto terminaríamos. Bueno, veo que hay realmente solamente haría falta, esta tabla está, si me da tiempo lo corregiré y lo volveré a colgar, pero vamos, solamente es un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y de este punto y la hipótesis en la que sea más desfavorable. Esta mitad de la derecha está preparado como para calcular los desplazamientos de los dos puntos, pero realmente los desplazamientos de este punto siempre van a ser mayores, con lo cual pues no tiene sentido anotarlos de este otro, ¿vale? Pues lo rellenáis allí y con esto terminaría la práctica.